No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. De regreso aquí a las noticias a la luz de la palabra a través de las plataformas de Noticias Generación News, y hoy contentos porque estamos con un invitado especial, con Milton Picón, ¿verdad? Que nos está visitando en el día de hoy. Ya en la primera parte del programa estuvimos hablando de parte del trabajo que Milton ha hecho. Milton, antes de irnos a la pausa, estuvimos diciendo, ¿verdad?, de un poquito cómo fue que comenzó todo esto, toda esta historia de por qué llegamos a donde llegamos hoy, por qué hoy vemos, por ejemplo, iglesias que están poniendo las banderas del orgullo, por qué hoy vemos denominaciones tan conocidas como la Iglesia Metodista, Episcopal, Presbiteriana USA y otras que se han dividido, incluyendo la Iglesia Católica, que han entrado de lleno en todo esto de la teología de la afirmación, la teología queer, bueno, el sinfín de cosas. Y me habías mencionado que esto comenzó hace mucho tiempo atrás. Háblanos un poquito de eso. Sí, de hecho, Pastor, ya para finales de la década de los 40, había muy pocas personas que estaban en el mundo de los seminarios, en este caso de los protestantes, hablando sobre lo que ellos entendían que era revisionismo teológico de todos y cada uno de los versos de la Escritura que mencionaba el tema de la homosexualidad. Pero como eran muy pocas personas, eran miles de años de, ¿verdad?, de estar viendo la Escritura de una forma tradicional, pues era bien difícil entrar con ese tipo de revisionismo a nivel más masivo, ¿verdad?, contando con los medios de comunicación. Pero simultáneamente, mientras eso se daba para finales de los 40, principios de los 50, también en la década de los 50, ya casi a finales, empezaron a levantarse voces dentro de la Iglesia Católica denunciando lo que muchos sacerdotes católicos entendían era una tendencia peligrosa. Y hubo un sacerdote mexicano, se llamaba el Padre Rueda, no recuerdo el nombre exacto de él, pero él escribió un libro que causó una conmoción en Estados Unidos. A pesar de que fueron muy pocas las copias que tiró inicialmente, después desaparecieron. Todo el que guardó una copia, pues está guardando un documento histórico. ¿Te acuerdas del título del libro? Bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero lo tengo en algún lugar porque escribí sobre él, que traté, ¿verdad?, la carátula. Es un artículo que publiqué hace tiempo, que lo tengo que tener guardado en los archivos, ¿verdad? Ajá. Y él denunció que él estaba viendo una tendencia bien perturbadora de personas con tendencias homosexuales entrando masivamente en los diferentes seminarios católicos en los Estados Unidos, con la intención, obviamente, de convertirse en sacerdotes en un momento dado. Uh-huh. Y cómo se promocionaba también por personas dentro del clero católico que eran bien minoritarios también para aquel tiempo, o por lo menos se presumía que eran minoritarios, ¿verdad? Ahora uno no sabe, ¿verdad?, si eran más de lo que uno pensaba, que estaban reclutando también personas jóvenes, varones jóvenes, para que entraran como seminaristas a las diferentes instituciones, ¿verdad?, que la Iglesia Católica tiene para la formación de sus sacerdotes. Y este sacerdote dijo y pronosticó y le hizo un llamado a la jerarquía católica en Estados Unidos. Si no se le pone un coto a esta tendencia, nosotros vamos a tener serios problemas en los próximos 20 años. Y serios problemas en términos de abuso sexual de menores. Y hay algo que no se quiere decir porque son verdades que son incómodas y son políticamente incorrectas, pero cuando se habla del enorme caso de abuso
sexual de menores, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica, siempre se enfoca el tema en pedofilia, pedofilia heterosexual. Y nadie pues quiere mencionar la otra vertiente porque es incómoda, y es la cantidad de personas también con conductas homosexuales que han cometido estos actos, ¿verdad? Con menores de edad. Pues la inmensa mayoría de las víctimas han sido varones menores de edad. Sí. Pero obviamente pues tuvo un principio, y luego que empiezan a explotar todos estos escándalos en las diferentes arquidiócesis, que fueron escándalos donde la iglesia tuvo que transar por millones y millones de dólares, dejando a arquidiócesis como Los Ángeles, Boston, casi al borde de la ruina, de todo lo que tuvieron que invertir en pagar por los daños, ¿verdad?, que cometieron el clero contra personas jóvenes. A la par, pues nosotros estamos viendo cómo en seminarios ya se estaba levantando más gente llamadas progresistas, diciendo que había que hacer unos cambios en la teología porque lo que decía la Biblia y se había enseñado tradicionalmente por siglos y siglos, pues no era correcto. Y que había una interpretación, otra interpretación para estos versos que tenían como fin acomodar y normalizar y afirmar estas conductas dentro de las iglesias tradicionales. En Puerto Rico, pues empezaron a hablar de esto en uno de los principales, ¿verdad?, productores de pastores para las denominaciones, ¿verdad?, tradicionales, que fue el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Claro. Y de ahí, pues obviamente, pues mucha gente se expusieron a este tipo de teología, nueva teología llamada gay. Y asimismo, pues vienen otras corrientes de Estados Unidos. Esta semana yo estaba escuchando a alguien hacer una crítica sobre lo que pastores en Estados Unidos están hablando de que ya no se puede ver el slippery slope, lo que antes se conocía como el deslizamiento hacia el mundo. Okay. Ya no se puede ver como malo porque hay muchas corrientes sexuales que están llegando a la iglesia, y la iglesia tiene que ser inclusiva, y la iglesia tiene que abrirse, y este asunto de la gente deslizarse pues ya no se podía ver como algo negativo. Y de hecho el que está escribiendo el artículo dijo que escribió en el chat donde se estaba hablando esto, y preguntó, pero ¿dónde termina el slippery slope? ¿A dónde va a llevar a la iglesia? Exacto. Esta corriente de aceptar lo que la Biblia es clara. Y no hubo respuesta. O sea, la poca gente que respondieron, pues respondieron con los clichés acostumbrados. O sea, las palabras inclusión, la palabra diversidad, las palabras que idearon dos personas que fueron ideólogos de la agenda gay. Se fueron los que trazaron la estrategia en un libro que se llamó After the Ball, en inglés, después del baile. Uno de ellos un neurocirujano, el otro un experto en comunicaciones. Ellos hicieron un libro que se titulaba After the Ball, cómo vamos a conquistar y vamos a ir derrumbando todo esto que los conservadores han acumulado a través de siglos, y cómo nosotros, con una campaña de medios y una campaña que apele al sentimiento, que apele a lo humano, cómo nosotros vamos a reversar todo lo que por siglos la iglesia señaló. Y mira, yo te digo que yo he leído libros, y el índice de ese libro sería lo que una clase que se le puede dar a unas personas de cómo usted puede cambiar una cultura y una forma de pensar. El índice nada más, las estrategias, qué fue lo que siguieron, qué vino primero, qué vino después. Esa gente dice, si nosotros hacemos esto, tal y como lo estamos presentando, en menos
de 20 años nosotros vamos a lograr esto. Y ellos, de hecho, trazaban eso para la década de los 80, los 90. Mira, ya en los 90 ellos tenían ya montado básicamente todo lo que habían pronosticado se había cumplido. La única parte que no se había cumplido era uno de los últimos capítulos de cómo se iba a atacar frontalmente a la iglesia. Con modelos de anuncios de radio, con modelos de anuncios de periódicos, con modelos de anuncios de televisión, que yo espero nunca verlos, ¿verdad? Sí. En la televisión regular. Pero a ese punto se llegaba porque en el fin del análisis de todo esto, lo que persiguen todas estas conductas, aparte de la normalización, es un ataque frontal a la autoridad de las escrituras. Eso es todo. O sea, lo que quieren llegar a conquistar muchas de estas personas es que presentar la Biblia como algo totalmente irrelevante a lo que vive la cultura moderna. Y la gente pues debe tener eso en mente, que más allá de las cuestiones que puedan parecer simpáticas o que apelen a lo emocional, hay una militancia, hay unas personas que son ideólogos que aborrecen a Dios y aborrecen la palabra de Dios. Y su batalla es contra eso. Sí, y yo, mira, cuando yo empecé a hablar de esto en este mes, una de las cosas que yo le dije a la gente, yo le dije, esto ha sido como el juego de Jenga, ¿verdad? El juego de los bloquecitos de madera, que todos estos cristianos progresistas y toda esta gente, estos ideólogos que se han infiltrado en las iglesias, han ido sacando bloques de ese juego de Jenga. Por ejemplo, lo mencionaste ahorita, el bloque de la escritura, la Biblia, ¿verdad? Ya la Biblia no es vista como, ¿verdad?, la autoridad, la palabra inerrante de Dios, sino que ellos lo ven como un libro más, como si fuera el Quijote, ¿verdad? Un libro de Pablo Coelho. Entonces empiezan a traer sus interpretaciones, ¿verdad? Y empiezan a sacar cosas que son bien claves de la doctrina cristiana, pero fuertísimas. De hecho, yo quería mostrarte aquí, tengo aquí algo, mira, estos son, vamos a verlo aquí rapidito, vamos a pedirle aquí que nos quiten un poquito el banner ese para que la gente lo pueda apreciar. Rápido, ok. Mira, Milton, estos son, te voy a dar quotes aquí de pastores progresistas, pero fuertes, que esta gente son fuertes progresistas. Este es un caballero que es bien fuerte dentro de lo que es el progresismo cristiano, John Pavlovich, ¿verdad? Y mire lo que él dice en uno de sus en un canal de YouTube, dice, no, the Bible doesn't say that being LGBTQ is a sin. ¿Ok? Entonces, en el Twitter de este hombre, en todas las redes que tú ves de él, tú ves este asunto de amor, de tolerancia, de que él tuvo, una palabra clave, Milton, que ellos utilizan, que él tuvo que deconstruir su fe. ¿Habías escuchado eso? Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, mira él mismo en Twitter puso the sin of homophobic and transphobic Christians, ¿verdad? Entonces, if conservative Christians are going to boycott every entity that loves and supports the LGBTQ community, they are gonna have to boycott God too. Wow. O sea, que si los conservadores cristianos vamos a boicotear cualquier entidad que ama y obviamente apoya a la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Pues entonces tenemos que prácticamente pues estamos boicoteando a Dios también. O sea, mira el juego de palabras de esto. Y de hecho, yo te quiero mencionar el hecho de que parte de la estrategia de estos grupos fue precisamente a hablarle a las personas en frases cortas. De hecho, en el libro After Divorce se decía, no hablemos de conductas sexuales, no toquemos el aspecto sexual. Ajá. El aspecto que se va a tocar es el aspecto de derechos. La palabra discrimen. Ajá. Y a esas palabras le vamos a añadir otra serie de palabras, pues inclusión, tolerancia, solamente eso. Vamos a hablar de eso solamente y en frases cortas, que la gente pueda escucharlas, que a algunas personas le hagan sentido la frase y entonces las incorporen a su forma de pensar y las repitan
y en el caso de este tiempo en que estamos viviendo, pues están las redes. Usted da tweet, usted da retweet. Y hay personas que cogen una frase como esta y la ponen a correr, la tornan en viral. Y entonces estamos en un tiempo donde la gente ni siquiera cuestiona, ven acá, ¿qué es verdad o hay verdad o es mentira esto que se está diciendo? Pero es como yo decía, mira, bueno, yo escuchaba a personas decir en los 70 que para aquel tiempo la gente ya no quería discutir ideas y querían vivir con la filosofía de bumper sticker. Y ahora pues ya no es bumper sticker, la filosofía son los memes. Exacto. O sea, porque el meme te puede hacer pensar, pero no te inicia una discusión, a menos que no hayan personas que digan, pues vamos a discutirle los méritos. Esa frase, por ejemplo, de que la conducta homosexual no es pecado, que la Biblia dice eso. No, eso es falso. La Biblia es clara sobre eso. Exacto. Es así, pero mira, interesante por demás de esto que te estaba diciendo, la misma persona, él es pastor supuestamente, este caballero, autor de libros, y la cuestión es que tiene miles de seguidores. Entonces dice, why say gay during Pride Month? We say gay en agosto, en diciembre, en marzo. Why say it every? Because LGBT deserves to be seen, heard, and respect. O sea, ves ahí el juego de las palabras de ellos todo el tiempo, todo el tiempo. Y mira, ese es su de esto de Twitter, ¿verdad? Que yo lo puse en uno de los programas, estuve analizando esto. Este es otro caballero que es doctor en teología, es pastor aquí en la Florida, y él puso aquí, it is time to publicly admit that sin of Sodom was not homosexuality. O sea, es tiempo de admitir públicamente que el pecado de sodomía, ¿verdad? No era de Sodoma, no era la homosexualidad. Como tú sabes, Milton, que hace muchos años atrás, yo estuve hablando aquí de un libro que salió de una persona esa fue la persona que comenzó toda esta reinterpretación de estos textos bíblicos, ¿verdad? Y que empezó a decir, no, lo que pasó en Sodoma y Gomorra no fue por la homosexualidad, fue por falta de hospitalidad, ¿verdad? Eso yo creo que tú lo has escuchado también. Sí, bueno, fue la primera versión. El que sacó eso en los 40 y pico fue una persona de apellido Bailey, que fue el que tiró la primera reinterpretación, y era esa, de que el pecado fue la falta de hospitalidad. Obviamente, mira, yo digo, estos son mentiras, pero son medias verdades que en el último análisis son mentiras. Es cierto que el único pecado que había en Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, habían otros pecados. Claro. Y eso lo señala el libro de Ezequiel en uno de sus capítulos, que yo siempre le decía a los jóvenes que iban a la universidad, mira, te vas a encontrar con esto. Un día te van a decir que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, que fueron otros. Y te van a decir que está en la Biblia. Y si tú no sabes contestar, pues vas a pasar un mal rato en un salón de clase o te van a avergonzar frente, ¿verdad?, a tus compañeros. Mira, la explicación es clara. O sea, cuando tú vas a ese verso de Ezequiel donde habla, aquí el pecado de Sodoma, tu hermana Gomorra y qué sé yo qué, está hablando de una serie de cosas que estaban ocurriendo en Sodoma y en Gomorra. Pero un poquito más adelante de los versos te habla de la abominación que Dios vio allí. O sea, y cuando usted pone en contexto lo que dice el capítulo 19 del libro de Génesis, de la visita de los ángeles a la ciudad de Sodoma, pues usted inmediatamente se da cuenta de que sí, a pesar de que hubieron otros pecados que llevaron a esa sociedad a un libertinaje y un desenfreno en todas las áreas social, económica, el pecado que marcó a esa ciudad fue la homosexualidad. O sea, de hecho, hay uno de los versos que hablaba de que estaban congregados allí frente a la casa de Lot, había desde la gente mayor hasta los más jovencitos. Sí. O sea, era una sociedad que se había corrompido totalmente, ¿verdad? Completamente, sí. El mismo Cristo señala que, ¿verdad?, hablando de su venida, que iban a ser como los días de Lot y que iban a ser como los días de Noé.
Y todo el mundo conoce las conductas de los antidiluvianos, ¿verdad? Y por qué Dios decidió en un momento dado exterminar la raza humana con un diluvio. O sea, pero que las personas digan que no, que la Biblia no lo dice, no. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento también. Correcto. Lo que pasa es que han deconstruido el texto bíblico. Eso es lo que hacen mucho. Entonces, deconstruyen la fe, deconstruyen el texto bíblico para a que diga lo que ellos quieren que diga, obviamente, ¿verdad? Pero es bien sutil y bien engañoso, obviamente. Por eso es que hoy día la gente que no está realmente metida en la palabra se van de rollo de cabeza con todo eso porque ellos se aprovechan de ese desconocimiento. Sí, ciertamente. Mira, yo recuerdo en una ocasión, a mí me invitaron a un programa. Cuando estaba popularizado aquí la banda UHF y habían personas, ¿verdad?, levantando canales. Y me invitan estas hermanas que muchas de ellas pues tuvieron situaciones de lesbianismo, se convierten al evangelio y después deciden hacer un programa sobre el tema y me invitan. Y entonces cuando yo llego al programa, pues yo pensaba que era un programa donde me iban a hacer preguntas y yo iba a contestarlas. Ajá. Y la hermana me dice, no, es que la hora es completa para usted. Usted diga lo que usted quiera sobre el tema. Yo, bueno, yo vine preparado, ¿verdad? A contestar preguntas. Ahora tengo una hora para hablarle, ¿no? Y quiero decirle, a todas nuestras amistades del mundo que están en esta conducta que están escuchando ahora. Yo digo, oh Dios, ¿cómo lo voy a manejar, verdad? Porque quiero hablar la palabra, pero tampoco quiero presentar buenas noticias. Y hablé de este verso de 1 Corintios 6, 9, donde están un montón de conductas y termina el verso diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Exactamente. Y dije, mire, esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que, mire, aquí dice todas estas conductas y dice finalmente que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Le dije, mire, las únicas buenas nuevas le siguen después. Ajá. Cuando el apóstol dice, y esto erais. Algunos de vosotros. Pero fueron, ¿verdad?, transformados, santificados, justificados. Esa es la buena noticia del evangelio, ¿verdad? Que no importa lo que usted haya hecho, si usted viene y se arrepiente, ¿verdad?, y le pide perdón a Dios por sus pecados, Dios le puede transformar la vida y le puede cambiar. Y una persona llama al programa y me dice, yo no sabía que había perdón y salvación y liberación de esto. No lo sabía. Y yo dije, wow, de verdad que la propaganda de muchos de los grupos llevan a meterle unas ideas a las personas erróneas sobre lo que dice la Biblia, sobre cosas que son fundamentales, ¿verdad? Porque si la Biblia te dice que una conducta te va a separar de la vida eterna con el Señor, pues mire, pues mi hermano, pues, vamos a buscar, vamos a indagar. O sea, ¿cuántas personas yo he visto en los últimos 48 años salir y recibir liberación total y completa de estas conductas? Amén. Decenas y decenas y decenas que las he visto perseverando, formando familias, disfrutando la vida abundante que Dios ha prometido, ¿verdad? Pero obviamente nosotros estamos viviendo en una sociedad donde la propaganda es brutal, o sea, es intensa, o sea, en este tipo de temas. ¿Sí? Es fuerte. Bueno, vamos a otra pausa de nuestros auspiciadores y regresamos ya mismito con nuestro invitado Milton Picón y seguimos con este tema. Así que después de la pausa de los auspiciadores, ¿verdad?, pues regresamos aquí a las noticias a la luz de la palabra.